Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Chini Astro de Astro Akasha. Hoy vamos a conversar un poquito porque hoy tocó leer de este libro maravilloso de autobiografía de un yogi, el capítulo 16, uno de los capítulos más importantes de autobiografía de un yogi, al menos para mí, el capítulo 16, cómo dominar la influencia de los astros. Este capítulo fue literalmente un puente directo a Yogananda, Siyutedwar y la comprensión profunda de por qué la astrología está tan viva en mi vida y en mi camino espiritual. Es un capítulo que vuelvo una y otra vez. Ya lo leí 4 o 5 veces, creo. Siempre me entrega algo nuevo. Recomiendo con todo el corazón que lean Autobiografía de un Yogi y después de leer el capítulo 16 escuchen esta reflexión. Lo primero que me impactó la primera vez que lo leí fue que Yogananda mismo cuenta que él no creía en la astrología. Él cuenta que había ido a astrólogos de la familia que le habían hecho predicciones absurdas, fatalistas, incluso le dijeron que se iba a casar 3 veces. Y claro que si uno conoce quién fue Yogananda, entiende qué tan ridícula era esa predicción. Lo que estaba pasando ahí es que estaban leyendo la astrología desde un plano muy mental y predictivo, muy literal, que es la forma que muchas veces se ha utilizado la astrología védica cuando se la interpreta sin conciencia. Y este es un punto que me tocó a mí muy profundamente, porque yo misma he visto en mi camino que la astrología puede ser una herramienta realmente sagrada, o también puede ser utilizada para infundar miedo, para condicionarte, para apretar las posibilidades del alma. Pero en este capítulo aparece él, aparece Siyutedwar, astrólogo científico, y ahí es donde se ordena todo. Él no solo era el maestro de Yogananda, sino que era astrólogo, pero astrólogo en el sentido antiguo, el puro, el que realmente lee el cielo. Es muy distinto a repetir fórmulas, símbolos y obviamente mucho menos dar predicciones mecánicas, ¿no? Yogananda lo dice clarísimo. Mucha gente habla de astrología, pero muy pocos astrólogos realmente pueden leer el cielo. Y esta frase, cada vez que me la vuelvo a encontrar, siento que me atraviesa, me emociona, porque me recuerda que por qué hago lo que hago. Siyutedwar le explica a Yogananda que los planetas no gobiernan nuestra vida, que no son fuerzas exteriores que nos manejan como marionetas, son más bien la imagen visible de fuerzas mucho más profundas, las vibraciones espirituales que nos rodean y que acompañan el viaje de nuestra alma. Esto es exactamente lo que siento yo cuando trabajo desde Astro Akasha, que la carta no es una profecía, sino que es un mapa vibratorio, es una memoria del alma y cada tránsito es un despertar, una invitación, un proceso. Hay tránsitos que nos expanden, tránsitos que nos llevan hacia adentro, tránsitos que nos invitan a soltar, a movernos, a esperar, a actuar. Nada está escrito en piedra. Lo que está vivo es la conciencia con la que lo vivimos. Es un capítulo súper completo. Habla de muchos temas, obviamente, que arranca con la astrología, con el brazalete, con la influencia de esos astros sobre nosotros, chiquititos, acá en este plano terrenal. Pero también habla algo que muy pocas veces yo lo he leído, mucho menos en un análisis modernos, que son los yugas. Y esto tiene que ver con las eras espirituales de la humanidad. Y para mí también esta parte es clave, porque en una nota de pie, y me parece importantísimo aclararlo, que no la escribió ni Siyutedwar ni Yogananda, se afirma que todavía estamos en Kali Yuga, que es la era del materialismo. Pero en el relato del capítulo, Yogananda habla claramente lo que le enseñó su maestro Siyutedwar. Y acá dice claro que Kali Yuga terminó hace siglos y que hoy estamos en Dwapara Yuga,
que es la era de la energía, de la intuición, del despertar vibratorio. Esta diferencia cambia muchísimo la forma de entender nuestra vida actual. Estaríamos todavía en Kali Yuga, para mi interpretación, estaríamos todavía hundidos en el materialismo profundo. Ojo, no quiere decir que no lo estemos, La incapacidad de percibir lo energético, lo sutil, lo espiritual. Yo siento que ya no es así, que ya eso lo vivimos y que estamos justamente donde la humanidad empieza, recién empezamos, a percibir lo energético, lo sutil, donde empieza a reencontrarse con la idea de que somos energía, que la ciencia y la espiritualidad están volviendo a encontrarse, que la intuición está volviendo a ser guía, que el alma quiere expandirse, que el cuerpo es un templo, que el mapa natal que antes se veía como rígido, ahora se vuelve como brújula de evolución. Y esta visión de Uepara Yuga resuena completamente con la práctica de astrología evolutiva, que es lo que hacemos acá en Astro Akasha. Porque en este tiempo se tiene que dejar esa creencia de qué es lo que me va a pasar y empezarnos a preguntar qué está queriendo despertar en mí. Y eso es algo que C.J. Tedward lo explica de una forma tan hermosa, poética, porque dice que cuanto más profunda es la autorrealización del hombre, menos le afectan las fuerzas externas. Esto no es porque los planetas desaparezcan, sino porque el alma viene a aprender a vibrar desde adentro, no desde afuera. Más conciencia, más libertad, más conexión espiritual, menos condicionamientos. Y aún así, las energías del cielo nos atraviesan, nos reflejan procesos kármicos, memorias de vidas pasadas, aprendizajes, talentos dormidos, pruebas, oportunidades. Todo está ahí, pero no como un destino cerrado, sino como un acompañamiento, como clima energético, como un paisaje que aprendemos a navegar, que aprendemos el recorrido, que sabemos qué ruta tomar. También me gusta mucho una parte que C.J. Tedward dice que el ser humano tiene dos batallas. La primera, desde su propio interior. Esa mezcla de elementos, emociones, memorias, impulsos, deseos. Y la segunda, la de las fuerzas externas. Y ahí entra la astrología, no para controlar, sino para iluminar. Para mostrarte qué fuerzas te rodean y cómo podés encontrar tu centro para no desintegrarte en ellas. Y esto tiene mucho que ver cuando leo cartas. Que hay gente que llega asustada, pensando que un tránsito es una sentencia, que escuchó por ahí, que leyó que la luna, que los eclipses. Yo siempre digo lo mismo. La astrología no es para darte miedo, es para devolverte el poder. ¿Cuándo lo vamos a entender? Para que entiendas por qué estás viviendo lo que estás viviendo y cómo puedes acompañarlo desde la conciencia. En este capítulo lo dice clarísimo. Y dice así: el alma que está en contacto con su centro es menos afectada por el flujo fenomenal. O sea que cuanto más meditemos, cuanto más elevemos la vibración, cuanto más vayamos hacia adentro, menos nos condicionamos de lo externo. Esto no significa que los tránsitos no se sientan. Somos seres humanos. Tenemos días difíciles, tenemos desafíos kármicos, procesos emocionales, dolores viejos, transformaciones. Cuando uno está en el camino espiritual, empieza a ver que todo eso tiene un sentido, que todo eso tiene una dirección, que todo eso nos está moldeando. Y para mí la astrología es una de las herramientas que más me ayudan a ver ese sentido, especialmente cuando lo unimos con lo espiritual. Si alguna vez te hicieron la carta y no resonaste, o si te hablaron desde el miedo, o simplemente no crees, o sentís que te condicionaron, como le pasaba a Yogananda en un principio, este capítulo es una invitación hermosa a poder mirar de nuevo, a poder ver la astrología como un lenguaje del alma, una vibración que te acompaña, como una herramienta de conocimiento profundo. Y cierro con esto, que es lo que más me tocó la primera vez que lo leí. C.J. Tedward no negaba la influencia de los astros, la trascendía. Y eso es un recordatorio para todos. Te lo digo, me lo digo.
El propósito no es ser víctimas del cielo, sino aprender a alinearnos con nuestra alma para que el cielo se convierta en un compañero, no en el verdugo. Estamos en Wapara Yuga, estamos despertando y la astrología visto desde el alma puede ser un camino de expansión, de claridad y de evolución. Con mucho, mucho amor, con todo mi corazón. Lean el libro de este ser que me cambió la vida.